Antes de ser director de Hogwarts, o dueño de la varita de Saúco, Albus fue un chico con una familia complicada. Sus padres eran Percival Dumbledore, mago, y Kendra, bruja. Tenía 2 hermanos, Aberforth y Ariana. Cuando Ariana tenía 6 años, unos muggles la vieron hacer magia sin querer. La atacaron. Desde entonces, su magia quedó inestable. No podía controlarla y, si se asustaba o se enfadaba, salía a borbotones y hacía daño. Percival, furioso, agredió a los muggles responsables y fue enviado a Azkaban. Nunca explicó el motivo para no exponer a su hija. Allí murió. Kendra, para proteger a la niña del cotilleo y el prejuicio, mudó a la familia de Mold-on-the-Wold a Godric's Hollow y escondió a Ariana todo lo posible. Los vecinos apenas la veían y circularon rumores. Algunos decían que era extraña o enferma. La realidad era más triste. Ariana necesitaba calma constante para evitar estallidos de magia. Albus entró en Hogwarts y fue un estudiante brillantísimo. Su amigo Elphias Doge lo cuenta así, sin adornos. Mientras estudiaba en casa seguía el cuidado difícil de Ariana, con Kendra al mando y Aberforth muy pendiente de su hermana. Cuando Albus terminó la escuela planeó salir al mundo con Doge, pero Kendra murió en un accidente mágico en casa, provocado por uno de los arrebatos de Ariana. Albus volvió de inmediato a Godric's Hollow, se convirtió en cabeza de familia y se quedó a cargo de sus hermanos. Ese peso, cuidar, renunciar, quedarse, es la clave para entender al Dumbledore joven que veremos a partir de ahora. Tras la muerte de Kendra, Albus vuelve a Godric's Hollow para cuidar de Ariana y Aberforth. Allí vive también Bathilda Bagshot, la historiadora. Ese verano llega a su casa un sobrino nieto extranjero, brillante y carismático, Gellert Grindelwald, expulsado de Durmstrang por experimentos oscuros. Bathilda presenta a los 2 jóvenes prodigios y prenden al instante. Albus encuentra en Gellert a alguien de su talla intelectual, pero también algo que él nunca tuvo: impaciencia por cambiar el mundo ya. Conversan horas sobre historia mágica, límites del poder y un sueño que se vuelve plan: reunir las reliquias de la muerte, la varita de Saúco, la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad, para acabar con la muerte y guiar a los muggles por el bien mayor. Albus, deslumbrado, empieza a creer que puede ser líder, no solo erudito. En cartas y notas, que más tarde circularán como escándalo, se le ve ambicioso y convencido de que, si el poder cae en manos buenas, el resultado será justo. Mientras tanto, la realidad en casa no desaparece. Ariana necesita calma, compañía, rutinas. Aberforth se indigna al ver que Albus, cada día más absorto en sus planes con Gellert, descuida su parte del cuidado. Discuten. Aberforth recuerda a su hermano que Ariana no es un obstáculo, es su responsabilidad. Albus quiere creer que puede con todo, cuidar de su hermana y perseguir un proyecto que, piensa, salvará a todos. Ese autoengaño tensa la casa como una cuerda. Por un lado el deber, por el otro la tentación del genio compartido. Gellert empuja. Un poco de sacrificio ahora traerá un mundo mejor. Albus, que aún está de duelo y necesita rumbo, cede más de lo que admite. El choque era inevitable. Aberforth decide plantarse y cortar los planes de huida y gloria. Llega el reproche final. Gellert no acepta la interrupción. Y la discusión que empieza en una sala modesta terminará, muy pronto, en algo mucho peor. El verano en Godric's Hollow se tensó como una cuerda. Albus y Grindelwald pasaban los días encerrados, dibujando planes y símbolos en pergaminos, repitiendo
una idea que parecía noble y peligrosa a la vez, por el bien mayor. Aberforth, que era quien se quedaba con Ariana cuando ella tenía sus arrebatos de magia incontrolable, explotó. No iba a permitir que su hermano mayor se marchara a conquistar el mundo dejando a la niña atrás. La discusión final estalló en la casa. Aberforth plantó cara. Grindelwald respondió con lo que mejor sabía: maldiciones. Le lanzó Cruciatus. Albus intervino para detenerlo, y lo que siguió fue un duelo caótico. 3 varitas en una habitación pequeña, muebles volando, paredes temblando, Ariana asustada intentando ayudar sin control. En ese torbellino se cruzó un hechizo que nadie pudo atribuir con certeza. Cuando la luz se apagó, Ariana estaba muerta. Esa es la herida que Albus llevó toda su vida. No supo si el hechizo fatal fue suyo, de Aberforth o de Grindelwald, y ese no saber le pesó más que una condena. Grindelwald huyó de inmediato. Albus se quedó con el cuerpo de su hermana y con un mundo hecho añicos. En el entierro, Aberforth no contuvo la rabia. Le gritó a Albus que había preferido la gloria a su familia y le partió la nariz de un puñetazo. Desde entonces, la nariz torcida se quedó como señal de aquello que Albus nunca pudo arreglar. Después vino el silencio. Albus abandonó de golpe los planes grandiosos. Dejó de confiar en su propio juicio cuando se mezclaba con poder. Años más tarde, cuando le ofrecieron el cargo de ministro de magia en varias ocasiones, diría que no. Había aprendido que no debía mandar sobre todos, por brillante que fuese. En lugar de eso eligió enseñar y proteger, el trabajo paciente, la guía desde las aulas, el tipo de influencia que no exige obediencia ciega. Mientras Albus cerraba puertas, Grindelwald abrió las suyas en el continente. Reapareció con una visión nueva y símbolos viejos y empezó a reunir seguidores. Se haría con la varita de Saúco tiempo después y convertiría su lema en un movimiento. Albus lo sabía, pero evitó enfrentarse a él durante años. No por cobardía mágica, sino por un motivo más íntimo. Temía descubrir, en un duelo a muerte, quién había matado realmente a Ariana. Este es el punto de inflexión del personaje. De joven ambicioso que cree poder arreglar el mundo, a guardián cauteloso que prefiere limitar su poder antes que repetir un error. Todo lo que Dumbledore hará después, su forma de planear, de probar a los demás, de poner condiciones a los actos correctos, nace aquí, en una casa pequeña, el día que perdió a su hermana. Tras la muerte de Ariana y la ruptura con Grindelwald, Albus no buscó poder ni cargos. Volvió a Hogwarts y se centró en enseñar transfiguración. Durante años evitó la política y trabajó en silencio. Su prestigio creció por méritos académicos, alquimia con Nicolas Flamel, descubrimientos citados en su ficha de mago, pero sobre todo por una prudencia nueva, usar la inteligencia sin confundirla con ambición. Mientras Grindelwald avanzaba en Europa, Dumbledore aplazó el enfrentamiento, no por falta de capacidad, sino por el peso de lo ocurrido en Godric's Hollow. Esa cautela marcó su forma de actuar hasta que otro asunto lo llevó a Londres en 1938. Un orfanato donde vivía un niño con episodios extraños. La directora le describió a Tom Marvolo Riddle como brillante, distante y problemático. A su alrededor habían ocurrido cosas difíciles de explicar. A 2 niños los atrajo a un lugar del que volvieron aterrados. A otro se le apareció un conejo muerto, y Tom guardaba objetos ajenos como trofeos. Dumbledore subió a su habitación, se presentó y fue directo. «Eres un mago». Para que no pensara que era un truco, realizó magia controlada delante de él. Luego, marcó límites. En el mundo mágico hay reglas,
y robar o intimidar no forma parte de Hogwarts. Tom escuchó sin perder la altivez. Admitió que podía hablar con serpientes y que le pasaban cosas sin entender del todo el cómo. Dumbledore le pidió que devolviera lo robado. El niño sacó a regañadientes una cajita con sus recuerdos y la entregó. No pidió disculpas. Dumbledore salió con dos certezas. Estaba ante un talento excepcional y ante alguien que disfrutaba del control sobre los demás. A Riddle se le ofreció su sitio en Hogwarts y Dumbledore decidió algo que mantendría durante décadas: vigilar de cerca, sin etiquetas, sin dramatismos, pero con los ojos abiertos. Desde ese día, su vida quedó partida en dos frentes: el ascenso de Grindelwald fuera de Inglaterra y la educación de un alumno que, si nadie lo frenaba, convertiría el poder en daño. En el expreso y luego bajo el sombrero, Tom Riddle cayó en Slytherin. En clase fue impecable. Notas brillantes, trato correcto con los profesores, prefecto y más tarde, premio a servicios especiales al colegio. A su alrededor fue juntando un grupo de compañeros que lo admiraban y lo seguían. Dumbledore, desde Transfiguración, tomó nota de dos rasgos difíciles de ver juntos en un alumno: encanto público y frialdad privada. En el quinto año apareció el primer desastre: la Cámara de los Secretos. Hubo alumnos petrificados y el colegio estuvo a punto de cerrar. Riddle encontró a un culpable conveniente: Rubeus Hagrid, con una acromántula criada en secreto. El director Armando Dippet aceptó la versión. Hagrid fue expulsado y su varita destruida. Dumbledore no lo creyó del todo e intercedió para que Hagrid se quedara como aprendiz de guardabosques. Lo esencial, sin embargo, se le escapó a todos. Riddle había abierto la cámara, y en ese caos murió una alumna, la que después conoceríamos como Myrtle la Llorona. Ese asesinato convirtió el diario de Riddle en su primer Horrocrux. Dumbledore no podía demostrarlo, pero desconfiaba. Vio cómo Riddle seguía siendo el estudiante ejemplar de cara a la escuela, y al mismo tiempo probaba límites cuando nadie miraba. En sexto año, Horace Slughorn, entonces maestro de pociones, recibió de Tom una pregunta que más tarde sería clave: los Horrocruxes, y si era posible dividir el alma más de una vez. Años después, Dumbledore recuperaría ese recuerdo y su versión sin recortes para confirmar lo que ya sospechaba. Riddle llevaba tiempo estudiando la inmortalidad. Cuando Tom se graduó, dejó Hogwarts con una sonrisa impecable y el apoyo de medio claustro. Dumbledore, que conocía su expediente mejor que nadie, tomó una decisión que no cambió jamás: mantenerlo a la vista cada vez que reapareciera en el mundo mágico. En esos años, su vigilancia discreta sobre Riddle corría en paralelo al problema que seguía creciendo fuera de Inglaterra: Grindelwald y una guerra que Albus ya no podría evitar. La guerra de Grindelwald llegó tan lejos que Dumbledore ya no pudo aplazar lo inevitable. En 1945 aceptó por fin el duelo que llevaba años evitando. Los libros no describen cómo fue, solo dejan claro el resultado. Dumbledore venció y Grindelwald terminó encerrado en Nurmengard, la prisión que él mismo había levantado. Desde entonces, Dumbledore fue dueño de la varita de Saúco. La fama le cayó encima, pero él mantuvo el freno que se impuso tras la muerte de Ariana. Poder, sí. Cautela, siempre. Mientras Europa respiraba, Dumbledore siguió en Hogwarts. Rechazó otra vez la política y eligió el trabajo que más efecto tenía a largo plazo: dirigir y proteger la escuela. Con el tiempo, asumiría el cargo de director. En paralelo,
no perdió de vista a su antiguo alumno más peligroso. Tom Riddle salió del colegio con un expediente brillante y una sonrisa impecable, y pronto apareció trabajando en Borgin & Burkes, experto en objetos valiosos con historia. Allí encantaba a coleccionistas para que le enseñaran sus tesoros. Una de esas visitas acabó en tragedia. La bruja Hepzibah Smith murió envenenada y desaparecieron 2 reliquias, la copa de Hufflepuff y el guardapelo de Slytherin. Años después, Dumbledore reuniría recuerdos y confirmaría lo que ya sospechaba. Tom fue el ladrón y el asesino. Y esas piezas no eran capricho, sino pasos de un plan más oscuro. Tras esa desaparición, Riddle se esfumó. Viajó, buscó objetos antiguos, profundizó en magias prohibidas. Cuando volvió a presentarse en Hogwarts, ya no era del todo el mismo. Seguía elegante, pero había algo inhumano en su presencia. Pidió a Dumbledore el puesto de defensa contra las artes oscuras. La conversación fue cortés y tensa. Dumbledore lo rechazó. Desde entonces, lo dice el propio Dumbledore, ningún profesor de esa asignatura duró más de un curso. Dumbledore estaba convencido de que Riddle maldijo el puesto aquella noche. A partir de ahí, el trabajo de Dumbledore tuvo 2 líneas claras: gobernar Hogwarts con seguridad y reconstruir el pasado de Riddle pieza a pieza. Recuerdos, testimonios, lagunas, hasta entender qué estaba haciendo con su alma y qué buscaba con cada reliquia. No tenía todos los datos aún, pero el dibujo ya se veía. Voldemort no temía a la muerte, la estaba troceando. Y algún día, para frenarlo, haría falta conocer cada fragmento. Tras el rechazo en Hogwarts, Tom Riddle dejó de esconderse detrás del alumno ejemplar y empezó a llamarse Lord Voldemort. Reunió seguidores, extendió el terror, y el ministerio fue siempre un paso por detrás. Dumbledore, que había prometido no gobernar desde un despacho, optó por otra vía. Organizó la Orden del Fénix, un grupo pequeño de magos y brujas dispuestos a enfrentarlo sin esperar permisos. A esas alturas ya corría una frase que no era propaganda. Voldemort solo temía a Dumbledore. En medio de esa guerra, Dumbledore acudió a la Cabeza de Jabalí para entrevistar a una candidata a profesora, Sybil Trelawney. La reunión parecía irrelevante, hasta que Sybil entró en trance y pronunció una profecía. Nacería un niño con el poder de vencer al Señor Tenebroso y uno marcaría al otro. Alguien estaba espiando desde el pasillo. Severus Snape alcanzó a oír solo la primera mitad y llevó la noticia a Voldemort. Dumbledore, sabiendo lo que acababa de desatarse, le dio trabajo a Trelawney para mantenerla bajo protección en Hogwarts. Voldemort eligió a qué niño apuntar. Había 2 familias que encajaban, los Longbottom y los Potter. Dumbledore siempre creyó que el Señor Tenebroso escogió a Harry porque se reconoció en él. Medio sangre, con un parecido incómodo a su propio origen. Esa elección convirtió la profecía en destino. Cuando Snape comprendió que había puesto en peligro a Lily, fue a Dumbledore y suplicó que la salvara. Dumbledore le dijo que no bastaba con salvar solo a una persona. Si quería reparar algo, debía cambiar de bando y trabajar para él. Snape aceptó cualquier cosa. Desde ese momento, Dumbledore ganó un espía junto al enemigo, y un precio moral que cargaría hasta el final. Para ocultar a los Potter, la Orden usó el encantamiento Fidelio. Solo el guardián del secreto podía revelarle a alguien dónde vivían. La decisión fue suya, y el plan habría funcionado si no hubiera habido traición. El 31 de octubre de 1981, Voldemort llegó a Godric's Hollow. Allí murió James. Lily se sacrificó por su hijo, y la maldición asesina rebotó. Voldemort cayó. La guerra se detuvo como si alguien hubiera desenchufado la noche.
Dumbledore entendió al instante qué había protegido a Harry. Una magia antigua ligada al sacrificio y a la sangre. Lo que decidió hacer con esa verdad y con el niño marcaría todo lo que vendría después. La guerra terminó con un bebé vivo y un mago sin cuerpo. Dumbledore tomó una decisión inmediata y calculada: dejar a Harry con su tía Petunia Dursley. No fue por capricho ni por desprecio a la fama. Fue magia vieja. El sacrificio de Lily podía convertirse en un amparo ligado a la sangre si Harry vivía bajo el techo de su familia Muggle. Dumbledore escribió una carta y la dejó con el niño en el portal de Privet Drive. Mientras Harry pudiera llamar hogar a la casa donde residía la sangre de su madre, Voldemort no podría tocarlo. Esa protección se mantendría hasta que cumpliera 17. Sabía que los Dursley no serían cariñosos. Aún así, eligió seguridad antes que comodidad y añadió vigilancia discreta. La vecina Arabella Fig, bruja Squib, amante de los gatos, tendría a Harry a la vista entre paseos y fotos de felinos. Años después, cuando dementores atacaron a Harry y a Dudley en Little Whinging, Petunia quiso echar a su sobrino. Dumbledore envió un aullido que decía solo: «Recuerda mi última». Aquella última era la carta del portal, el recordatorio del acuerdo de sangre que ella aceptó al criar al niño. Cuando Harry cumplió 11 años, Dumbledore orquestó su entrada en el mundo mágico sin apariciones grandilocuentes. Cartas insistentes, Hagrid como mensajero y un primer regalo que no parecía plan, y lo era: la capa de invisibilidad que había pertenecido a James. Dumbledore se la devolvió a su dueño legítimo en Navidad con una nota escueta. Para él, no era una capa cualquiera. Sospechaba, con razón, que era la capa de las reliquias de la muerte. Ese mismo curso, por petición de Nicolas Flamel, Dumbledore trasladó la piedra filosofal a Hogwarts y organizó barreras junto al claustro. La suya no fue un monstruo ni una planta. Fue el espejo de Oesed, con un hechizo muy específico. Solo podría sacar la piedra quien quisiera encontrarla, pero no usarla. Quirrell, guiado por Voldemort, engañó al ministerio para sacar a Dumbledore del colegio por unas horas. El plan casi funciona, pero cuando Harry llegó a la cámara final, el hechizo del espejo funcionó exactamente como Albus había previsto. La piedra pasó al bolsillo del chico, y el hombre que quería usarla no pudo tomarla. Después, en la enfermería, Dumbledore explicó lo esencial sin adornos y retiró la piedra del mundo con Flamel. El patrón ya estaba fijado: proteger de lejos, dosificar la verdad, colocar la pieza justa en la mano justa y, cuando hiciera falta, aparecer en el momento exacto. La fama seguiría sin interesarle. La seguridad de Harry, sí. En el segundo año de Harry, los muros hablan otra vez. Mensajes pintados, alumnos petrificados, miedo de cierre. Dumbledore no dramatiza, protege y observa. Cuando la presión política aprieta, los gobernadores lo suspenden del cargo, empujados por Lucius Malfoy. Antes de salir, Dumbledore les deja a Harry y Ron una idea clave. En Hogwarts, la ayuda llega a quien permanece leal. Esa lealtad tiene respuesta en lo hondo de la Cámara de los Secretos. Cuando Harry se declara fiel a Dumbledore frente a Tom Riddle, Fawkes acude y trae el sombrero seleccionador. Del interior, Harry saca la espada de Godric Gryffindor y vence al basilisco. Después, con la horquilla envenenada, perfora el diario y deshace el hechizo que tenía atrapada a Ginny Weasley. Dumbledore no está allí, pero su regla de la lealtad y los mecanismos antiguos de la escuela han funcionado. Con el peligro resuelto, Dumbledore regresa al despacho.
Escucha a Harry con atención y le aclara 2 cosas que el chico necesita oír. Algunas habilidades de Harry, como hablar Parcel, se traspasaron la noche de la cicatriz. No lo vuelven igual a Voldemort. Lo que define a una persona no son sus dones, sino sus elecciones. Por eso el sombrero lo puso en Gryffindor, y por eso solo un verdadero Gryffindor pudo sacar esa espada del sombrero. Dumbledore examina el diario destruido. Aún no nombra la teoría que confirmará años después, pero entiende que no era un simple objeto. Era un artefacto oscuro preparado por Riddle para reabrir la cámara incluso sin su cuerpo. El director hila la ruta del cuaderno hasta Lucius y lo enfrenta en el despacho. No hace falta gritar. Le basta con señalar que forzó a los gobernadores, que de algún modo el diario acabó en el caldero de Ginny y que Azkaban existe para quienes juegan con estas cosas. Dobby, el elfo doméstico de los Malfoy, presencia la escena. Cuando Lucius pierde el control y se marcha, Harry aprovecha para liberarlo con un calcetín escondido en el diario. Dumbledore no interviene. Deja que la justicia pequeña también suceda. Esa noche, 2 gestos cierran el ciclo. Hagrid vuelve exonerado y el colegio respira. Para Dumbledore, queda una anotación importante en su cuaderno mental. Tom Riddle no solo guarda recuerdos, los arma para que trabajen por él. La próxima vez hará falta entender cómo el año de Sirius Black empieza con una decisión del ministerio que a Dumbledore no le gusta nada. Dementores vigilando Hogwarts. Él advierte que esas criaturas no distinguen bien y que no pondrán un pie dentro del colegio. Aún así, los guardias se plantan en las entradas y rondan el estadio. En un partido irrumpen y Dumbledore frena la caída de Harry con un hechizo rápido. No hay discurso, solo reflejos y cuidado. Para defensa contra las artes oscuras, Dumbledore nombra a Remus Lupin. Sabe que es el profesor que los alumnos necesitan y que tiene una condición que requiere ayuda. Por eso encarga a Snape preparar la poción matalobos cada mes. Es un equilibrio delicado. Lupin enseña bien, Harry aprende el Patronus con él y Dumbledore mantiene la vista en todo sin exhibirse. Snape, por su parte, confisca un pergamino extraño, el mapa del merodeador, y sospecha que hay más de lo que se ve. Dumbledore deja que los hilos se tensen. Prefiere hechos antes que arrebatos. Los hechos llegan de golpe en la casa de los gritos. Black no busca matar a Harry, sino a Pettigrew. Cuando todo estalla y Lupin se transforma, Snape protege a los chicos y la noche termina con Sirius capturado y Buckbeak condenado. En la enfermería, frente al ministro Fudge y un Snape fuera de sí, Dumbledore escucha y cree a los alumnos. Sabe que no convencerá al ministerio esa noche, así que hace lo que sí puede. Pide a Hermione y a Harry que usen el giratiempo. Les da 2 instrucciones claras. Más de una vida inocente puede salvarse esta noche. Y que no os vean. Ellos obedecen. Liberan a Buckbeak y Sirius huye a lomos del hipogrifo. Cuando el ministro regresa sin prisionero, Dumbledore gana tiempo con calma y formalidades, lo suficiente para que la huida sea ya un hecho consumado. Al día siguiente, Lupin dimite. Snape ha revelado su licantropía y el clima es irrespirable. Dumbledore lo despide con gratitud sincera. Antes de cerrar el curso, Dumbledore le deja a Harry una idea que no es consuelo, es estrategia. Salvaste a Pettigrew, y eso significa que te debe la vida. Ese tipo de deuda importa en magia. También admite lo obvio. Al no atrapar a Pettigrew, Voldemort tendrá un servidor cuando vuelva a moverse. En el balance frío de Dumbledore, la misericordia de Harry tiene 2 caras. Riesgo para el futuro y quizá salvación cuando llegue la hora. El patrón se repite.
Dumbledore no lo controla todo, pero coloca piezas y confía en que, si los alumnos eligen bien, el tablero se inclinará del lado correcto. El curso del torneo de los tres magos parece fiesta por fuera y trampa por dentro. Dumbledore mantiene la cortesía con todas las delegaciones, pero vigila. Algo no encaja desde que el cáliz escupió un cuarto nombre. Aún así, deja que el torneo siga con reglas claras. Su método es el de siempre: proteger sin enseñar la mano y reunir pruebas antes de mover ficha. La noche final corta el aire. Harry regresa con el cuerpo de Cedric y una noticia que nadie quiere oír. Voldemort ha vuelto. Dumbledore actúa en segundos, sin discursos. Ordena que lleven a Harry fuera del estadio. Manda a McGonagall a por el perro, Sirius, oculto en el castillo, y a Snape a por Veritaserum. No permitirá que el caos entierre la verdad. Mientras tanto, Moody se lleva a Harry a su despacho. Dumbledore irrumpe a tiempo, con McGonagall y Snape, desarma al profesor y lo inmoviliza. Unas gotas de Veritaserum revelan lo que faltaba. No es Alastor Moody, sino Barty Crouch Jr., oculto todo el año con poción multijugos. Confiesa cómo metió a Harry en el torneo, cómo manipuló cada prueba y para qué. Llevarlo al cementerio donde Voldemort recuperó cuerpo y varita. Las piezas encajan: robos en despensas, movimientos casuales, la línea directa hacia el ritual. Dumbledore manda avisos inmediatos. Severus, ya sabes lo que tienes que hacer: volver al enemigo como espía. Minerva, reúne a la gente que necesitamos. En la enfermería, con Harry rodeado por Ron, Hermione, Sirius, ya sin disfraz, Bill y la señora Weasley, Dumbledore escucha el relato completo y lo cree. Luego explica a Harry, sin adornos, el fenómeno de Priori Incantatem que vio en el duelo. Las varitas gemelas forzaron la aparición de los hechizos recientes de Voldemort, y por eso Harry vio salir sombras de los asesinados. Llega el ministro Fudge. Dumbledore le presenta hechos: la confesión de Crouch Jr., el relato de Harry, las marcas que vuelven a oscurecerse en viejos seguidores. Fudge se niega a creer. Trae un dementor que besará a Crouch Jr. antes de que pueda ser juzgado otra vez. Dumbledore estalla lo justo. Han borrado al único testigo que podía sostener el caso ante el ministerio. Ese mismo minuto, la brecha con Fudge queda abierta. Sin esperar permisos, Dumbledore reorganiza la orden. Envía a Snape a su misión. Pone a Sirius a mover contactos. Pide a McGonagall y Pomfrey que mantengan el ala médica y a Bill que avise en el ministerio a quien aún quiera escuchar. Poco después, encarga a Hagrid y Olympe Maxim una misión con los gigantes cuando acabe el curso. No habrá descanso. El tiempo, otra vez, cuenta hacia atrás. Al día siguiente, en el banquete de despedida, Dumbledore dice la verdad ante todos. Cedric murió asesinado. Voldemort ha vuelto y la unidad entre escuelas importa más que nunca. Boxbatons y Durmstrang se marchan. El profeta empezará pronto a ridiculizar lo ocurrido. Dumbledore ya ha elegido su camino: decir lo que es y preparar a los suyos, aunque el poder político le dé la espalda. Tras el torneo, el ministerio niega el regreso de Voldemort y el profeta desacredita a Harry y a Dumbledore. Cornelius Fudge envía a Dolores Umbridge como alta inquisidora para controlar Hogwarts. Dumbledore no choca de frente. Protege lo que puede. Restaura a Trelawney cuando Umbridge intenta expulsarla del castillo. Y para cubrir la asignatura, nombra a Firenze. A Harry apenas le dirige la palabra. No es frialdad, es cálculo. Teme que el vínculo mental con Voldemort permita al enemigo leer a través del chico. Por eso pide a Snape que enseñe oclumancia. Mientras Umbridge recorta libertades, los alumnos se organizan. Nace la DA
en la sala de los menesteres. Dumbledore no la dirige, pero cuando es descubierta por delación, asume la responsabilidad para proteger a los alumnos. En su despacho, ante Fudge, Umbridge y un grupo de aurores, deja claro que no va a ir tranquilamente. Un destello, Fawkes y Dumbledore desaparece. Umbridge queda como directora interina. El castillo sigue siendo Hogwarts, pero sin su guardián visible. Voldemort atrae a Harry al departamento de misterios. La orden acude, y en la batalla, Sirius muere. En el atrio del ministerio, Dumbledore llega y duela con Voldemort. Anima las estatuas para proteger a Harry, apaga el fuego con agua, y Fawkes detiene una maldición. Voldemort posee brevemente a Harry, pero huye al no soportar lo que el chico siente. Fudge lo ve con sus propios ojos, y la negación termina esa noche. Dumbledore por fin habla con Harry y admite sus errores. Lo evitó para protegerlo, y debió enseñarle oclumancia a él mismo. Explica por qué lo dejó con los Dursley. La protección de sangre de Lily lo mantenía a salvo mientras llamara hogar a esa casa. Le revela la profecía completa de Trelawney. Nacería alguien con poder para vencer a Voldemort, nacido a finales de julio de padres que lo desafiaron 3 veces. Uno debe morir a manos del otro, porque ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. Voldemort eligió a Harry y lo marcó. Desde ese momento dejan de ser director y alumno, distantes para convertirse en aliados que comparten el mismo objetivo. Tras la muerte de Dumbledore, su plan sigue funcionando a través de 2 hilos. Snape dentro de Hogwarts y Harry en la caza de Horrocruxes. Snape dirige la escuela bajo el régimen y en secreto cumple las últimas instrucciones del retrato de Dumbledore: hacer llegar la espada de Gryffindor a Harry sin delatarse. Por eso guía al chico con una cierva plateada y deja la espada en el Forest of Dean. Más tarde, cuando Voldemort sospecha que la lealtad de la varita de Saúco reside en otro, ordena matar a Snape. Antes de morir, Snape le entrega a Harry sus recuerdos. Allí se ve a Dumbledore pidiéndole que, llegado el momento, diga a Harry la verdad. Se explica la protección de sangre, el motivo del silencio durante años, el plan de la torre para salvar a Draco y conservar a Snape como doble agente, y la clave más dura: un fragmento del alma de Voldemort vive en Harry desde la noche de Godric's Hollow. Para destruirlo, Harry tendrá que dejarse matar por Voldemort cuando los demás Horrocruxes ya no existan. Con todo claro, Harry camina al bosque prohibido. No va como quien se rinde, sino como quien termina un trabajo. Abre la snitch, me abro al cierre, y dentro encuentra la piedra de la resurrección engarzada en el anillo que Dumbledore destruyó. Convoca a sus padres, a Sirius y a Remus, para no ir solo, y se deja golpear por la maldición asesina. No muere del todo. Muere solo la parte de Voldemort que llevaba dentro, porque Harry sigue protegido por la sangre de su madre, que Voldemort tomó al recuperar cuerpo, y porque se ofreció por los demás, extendiendo sobre ellos una protección que recuerda a la de Lily. En un lugar que parece King's Cross blanco y vacío, Dumbledore lo espera. Allí no manda, explica. Le cuenta que de joven deseó reunir las reliquias de la muerte y que ese deseo casi lo pierde. Que tocó la piedra en el anillo por una debilidad humana, volver a ver a su familia, y pagó con la maldición de su mano. Le aclara que puede volver si quiere, porque lo que lo ata al mundo sigue intacto. Le explica también la verdad de la varita de Saúco. Él quiso morir sin ser vencido para que su poder muriera con él, pero Draco lo desarmó en la torre, y con ese simple gesto, la lealtad pasó a Draco. Más tarde, en la mansión Malfoy, Harry desarmó a Draco.
Por eso, aunque Voldemort empuñe la Saúco, la varita no le obedece. Dumbledore termina con una idea que Harry necesitará para el minuto final. Claro que está ocurriendo dentro de tu cabeza, pero no por eso deja de ser real. Harry decide volver. Despierta en el bosque fingiendo estar muerto. Lo llevan a Hogwarts. Allí, cuando Neville decapita a Nagini, cae el último Horrocrux. En el gran comedor, frente a todos, Harry se enfrenta a Voldemort y expone en voz alta el error. La Saúco no le pertenece. Su lealtad es de Harry desde que desarmó a Draco. Voldemort lanza Avada Kedavra. Harry responde Expelliarmus. La maldición rebota porque la varita no da muerte a su verdadero dueño, y el hechizo del propio Voldemort lo destruye. La guerra termina. Después, la obra de Dumbledore se ve en lo que no hace ruido. Hogwarts abre, los caídos se honran, y el mundo mágico aprende, con lentitud, pero aprende, que las elecciones pesan más que los dones. Dumbledore no fue perfecto. Se equivocó, ocultó y planificó con frialdad cuando creyó necesario. Pero su brújula final fue clara. Proteger la vida, dar tiempo y confiar en que el amor, la elección de cuidar, es una magia más antigua que cualquier varita. Esa es la herencia que Harry convierte en acto cuando baja la varita y guarda la Saúco sin usarla para dominar a nadie. Y por eso, cuando todo termina, la cicatriz deja de doler.